Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk más tarde? O, feedback. O su traducción al español retroalimentación. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Enigmación. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 32. Grilletes del miedo. ¿En serio? La voz de Naomi resonó en la cafetería. Podrías habérnoslo dicho. En la sala de descanso del café, Aoi le vendaba la mano a Izuku mientras Kokoa le revisaba el cuerpo en busca de heridas. Izuku parecía exhausto, con ojeras, y bostezó. Naomi frunció el ceño al joven, con los brazos cruzados y una expresión severa en el rostro, y volvió a hablar. En vez de venir con nosotras, dormiste toda la noche con el brazo sangrando y cubierto de cristales. ¿Sabes lo peligroso que podría haber sido? Podrías haberte visto afectado. Lo siento, dijo Izuku, con un dejo de nerviosismo en su tono. Todo despejado, jefe. Dijo Kokoa saludando antes de recostarse en su asiento. No tiene más heridas. Solo el brazo. Naomi suspiró y se frotó la cabeza antes de sentarse. ¿Hay algo más que deba saber? Izuku miró a su alrededor con nerviosismo mientras admitía. En realidad no, solo que el espejo está roto. Los ojos de Kokoa se abrieron de par en par cuando empezó a atar cabos. ¿Así que ese sonido que oímos anoche? Izuku se rascó la cabeza frunciendo el ceño. Sí, lo siento. Naomi lo miró con el ceño fruncido un rato antes de suspirar y sentarse frente a él. ¿Y estás bien, verdad? El rostro de Izuku mostró un atisbo de melancolía antes de que rápidamente lo transformara en una sonrisa y asintiera. Naomi entrecerró los ojos un poco antes de levantarse y se despeinó. Bien, tenemos un día largo por delante. Así que, cuídate. Todos se levantaron y se apartaron, siendo Naomi la última en hacerlo mientras se dirigía a la puerta. Ah, Izuku. Izuku levantó la vista. Sí, tía Nao. Entiendo que creas que si no hablas de tus problemas la gente se preocupará menos por ti, pero no es así. Comenzó, bajando la mirada al suelo antes de continuar. Nos importas. Todos te queremos. Y te ayudaremos a superar lo que estás pasando, pero solo si nos dejas entrar en tu vida. Izuku quedó asombrado por las palabras de la mujer antes de que ella se volviera hacia él con una sonrisa. No digo que deba ser ahora, dijo antes de salir de la habitación con unas pocas palabras. Recuerda, Izuku. Somos tu familia. Y no es egoísta decirnos que tienes miedo. Nos ayudas mucho, así que no hay nada de malo en que te ayudemos. ¿De acuerdo? Izuku reflexionó sobre sus palabras antes de alzar la vista con expresión seria. ¿De acuerdo? Naomi sonrió mientras se dirigía a la cocina. Bien. Empecemos. Los clientes ya están aquí. Todos se pusieron a trabajar, y algunos clientes se mostraron preocupados por la expresión de cansancio de Izuku. Sin embargo, el adolescente hizo lo posible por no incomodarlos y trabajó con la mayor energía posible. Al rato, Himiko entró en la tienda y se sentó en su sitio habitual, buscando discretamente a alguien con la mirada. Los empleados intercambiaron una sonrisa cómplice mientras Kokoa, en tono de broma, le hacía una seña a Izuku para que le tomara el pedido, para su gran vergüenza. Hola, señorita Toga, dijo Izuku mientras sacaba su libreta. ¿Qué desea pedir hoy? Además del frappuccino. Izuku. Himiko se levantó de un salto de su escritorio y lo agarró de los brazos. ¿Estás bien? Estás perfectamente. Estaba tan preocupada por ti cuando vi las noticias. La rubia miró entonces el rostro de Izuku, notando el anillo negro bajo su ojo antes de que sus ojos se abrieran como platos. Izuku.
Tienes un aspecto terrible. Gritó sorprendida al ver el aspecto tan cansado de Izuku. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado despierto toda la noche? Sí. Tuve una pesadilla, no podía dormir, me dijo Izuku, rascándose la mejilla. Pero no pasa nada. Izuku lo interrumpió y Miko. ¿Estás seguro? Pareces como si hubieras vivido a base de Red Bull y Mountain Dew durante días. No pasa nada, dijo Izuku con una sonrisa tranquilizadora antes de recordar algo. Te envié el vídeo de ayer. Ah, sí. Gracias por el vídeo. Y Miko parpadeó antes de mirar su teléfono. Voy a revisarlo. Izuku asintió antes de apartarse y atender a los demás clientes. Mientras tanto, Himiko veía el vídeo en su móvil, sorprendida por la calidad, justo antes de tener delante un frappuccino. ¿Tú también lo editaste? Murmuró. Sí, asintió Izuku, frotándose la cabeza. Tenía tiempo, así que lo hice. Himiko le dio las gracias antes de hacer un puchero, removiendo la pajita en su frappuccino. Pero la próxima vez, hazlo sin esforzarte tanto. Sin ánimo de ofender, me gusta verte cuando no pareces un zombi. Izuku soltó una pequeña risita. Lo tendré en cuenta. Sí, claro, y Miko se inclinó hacia adelante en su asiento con una ceja alzada, escéptica. Siempre dices lo mismo. Y la próxima vez que te veo, estás magullada, vendada o agotada. Todos en la cafetería asintieron con la cabeza al unísono, para gran sorpresa de Izuku. Antes de que pudiera decir nada, la voz de Naomi resonó desde la cocina. Bienvenido al club, Toga. Intenta decírselo 1000 veces. A lo mejor lo entiende a la 1000ª. Al oír eso, Himiko fulminó con la mirada a Izuku, quien levantó las manos en señal de defensa. Los demás clientes no pudieron contener la risa al ver a Himiko regañando a Izuku. Durante su conversación, oyeron sonar las campanillas de la entrada. Izuku se giró y vio a un hombre de mediana edad, con el pelo engominado, canoso, con bigote y barba bien cuidados. Vestía una camisa gris abotonada, pantalones de vestir y zapatos negros. Señor Tobita, dijo Izuku, identificando al hombre que se sentó y le sonrió. Buenos días, muchacho. Dijo el señor Tobita con una leve reverencia antes de ver el rostro de Izuku. Vaya. Parece que la noche no te ha tratado bien. Sí, intentaré cuidarme esta vez, dijo Izuku sonriendo al hombre antes de levantar su libreta. ¿Lo de siempre? Así es, muchacho. Solo vengo por el té especial de Manami Aiba. Dijo el hombre con dramatismo, lo que provocó una risita en Himiko. Me alegra que haya vuelto a la tienda. Sí, te traigo tus órdenes, dijo Izuku antes de volverse hacia Himiko. ¿Deseas algo más, señorita Toga? Himiko hizo un puchero antes de ponerse la pajita bajo la máscara. Quiero una porción de tarta de cereza. Por cierto, ¿quién es él? Su nombre es Danjuro Tobita. Es uno de nuestros clientes habituales, respondió Izuku. Himiko volvió a su libro. Vale. ¿Me das 2 porciones de tarta de cerezas entonces? Izuku asintió antes de dirigirse a la cocina. Sin embargo, al dar una vuelta, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Katsuki junto a la entrada del café, lo que lo asustó e hizo que retrocediera. Deku. Gruñó Katsuki en voz baja mientras de sus manos brotaban chispas. Muere. Katsuki se abalanzó sobre Izuku, cuyo cuerpo reaccionó rápidamente para defenderse. Se preparó para el impacto hasta que sintió un tirón en el brazo. Izuku. Izuku salió de su estupor al oír la voz de Himiko y verla mirándolo con expresión preocupada. ¿Estás bien? ¿Eh? Dijo Izuku, con la mente ligeramente en trance. ¿Pasa algo, muchacho? Preguntó Danjuro, preocupado. Te has quedado paralizado. Oh, murmuró Izuku mientras miraba a su alrededor, sin ver a Katsuki, lo que le hizo frotarse la cabeza. Lo siento. Estoy un poco despistado, supongo. Estaré bien. Te traeré tus órdenes. Izuku sonrió antes de regresar a la cocina, ajeno a las miradas preocupadas que recibía. Tras entregar los pedidos, fue al baño y se agarró la cabeza mientras se lavaba la cara. El adolescente de pelo verde, apretando los dientes, miró el agua del grifo que se iba por el desagüe mientras murmuraba. ¿Otra pesadilla? Desde que salió del hospital, Izuku sufre terribles alucinaciones, tanto despierto como dormido. Lo peor es que nunca sabe cuándo ocurrirán, lo que aumenta aún más su angustia. Al levantar la vista, Izuku se sobresaltó al ver su rostro ensangrentado.
La parte cubierta por las vendas dejaba al descubierto la carne y un hueco donde antes tenía el ojo. La visión lo aterrorizó, haciéndolo retroceder de un salto antes de sacar rápidamente sus frascos de pastillas y tomarse dos. Al hacerlo, sintió una oleada de dolor recorrerle la cabeza, lo que provocó que se aferrara al lavabo con las manos brillantes hasta que el dolor disminuyó. Al volver la vista, vio que su rostro había recuperado su aspecto normal, con las vendas y el parche cubriendo parte de su cara. Bien, todo ha vuelto a la normalidad, dijo Izuku jadeando, con gotas de sudor resbalando por su rostro. Tras un momento de silencio, se levantó del lavabo y se secó la cara antes de dirigirse a la puerta. Volvamos al trabajo. Cuando Izuku salió del baño, no se percató de la abolladura y las grietas que había provocado en el lavabo. Unos días después, Izuku pudo regresar a la universidad y sus compañeros le entregaron los apuntes que había perdido por su ausencia. Algunos bromearon sobre que era un espía secreto, lo que provocó algunas risas en la clase. A pesar de todo, Izuku tuvo un día normal en la universidad. Lo que más le alegró fue la ausencia de pesadillas. Al terminar las clases, él y sus amigos decidieron ir a los recreativos para relajarse de los recientes acontecimientos. Hitoshi estaba jugando a las máquinas de videojuegos de lucha mientras Mei se divertía con los juegos de carreras. «Cómete el polvo», gritó Mei mientras su coche pasaba zumbando la línea de meta. «Otra vez primera, nena». «Caramba, Atsume», murmuró Hitoshi, sin apartar la vista del juego de lucha mientras ejecutaba un combo sin parar. «¿Tienes que gritar como si te hubiera tocado la lotería? Estás resentida porque mi porcentaje de victorias es mayor que el tuyo», bromeó Mei, agarrando su refresco y sorbiéndolo ruidosamente. «Habla conmigo cuando logres superar el tercer puesto, sombra de ojos». Izuku soltó una risita al oír sus bromas, pero la sonrisa se le borró al ver algo de reojo. Por un instante, vislumbró a Katsuki acercándose, lo que lo hizo sobresaltar hasta que parpadeó, al darse cuenta de que no había nada. ¿Qué? No, aquí no, pensó mientras se sujetaba la cabeza. Respiró hondo y caminó por la sala de juegos, intentando despejar su mente. De repente, sintió un brazo alrededor de su hombro y, al girarse, vio a Denki. «Me alegra que hayas vuelto, pero tío, eso debe ser horrible después de la primera cita», dijo Denki con los brazos detrás de la cabeza. «Al menos Toga está bien». «Sí», dijo Izuku con voz cansada. Al darse cuenta de lo que había dicho el rubio, Izuku parpadeó, se sonrojó y se tapó la cara. «No era una cita, Denki». Denki sonrió mientras ambos se dirigían a la jaula de bateo. «Lo dijiste tú, no yo. Así que ella no se involucró». Izuku dejó escapar un suspiro mientras se preparaba. La máquina cobró vida con un zumbido antes de dispararle una bola que él desvió de un golpe. No respondió Izuku mientras esperaba el siguiente lanzamiento. «Y me alegro de que no lo hiciera». Denki observó cómo el adolescente de pelo verde golpeaba otra bola antes de detener la máquina por un momento. «¿Sabes, Denki? La verdad es que me alegro de que no estuviera involucrada», dijo Izuku mientras hacía girar el bate en su mano. «No sé qué haría si se viera envuelta en esa situación. ¿Entiendes?» «Sí», dijo Denki con tono de complicidad, con una expresión indescifrable. «Sé a qué te refieres». Hubo un momento de silencio entre los dos antes de que Izuku decidiera romper el silencio. «¿Y dónde está la señora Hiro?» «Está en su clase optativa de música», respondió Denki mientras hacía sus deberes. «Dijo que quería ser una heroína a tiempo parcial, una estrella de rock a tiempo parcial». «¡Guau!», exclamó Izuku mientras golpeaba otra pelota. «Eso suena genial». «Sí. Espero que apruebe. Se lo merece». Izuku notó la expresión serena en el rostro de Denki antes de sonreír. «Parece que te alegras por ella». El rubio se cruzó de brazos y asintió. «Sí. Ha pasado por tanto. Además, si me salvó el pellejo a mí, estoy seguro de que puede hacerlo por todos los demás». Izuku quedó perplejo por lo que había dicho mientras bateaba otra pelota. Estaba a punto de hacer una pregunta cuando parpadeó, viendo algo que lo atormentó. Una cabeza cercenada se dirigía hacia él, pero no una cabeza cercenada cualquiera. Era de su madre. «Mamá», pensó Izuku con los ojos muy abiertos, como platos de cena. Su corazón latía con fuerza mientras su cuerpo se estremecía involuntariamente, haciendo que la cabeza pasara a su lado antes de que la viera estrellarse contra la pared. Al darse la vuelta, vio trozos de materia gris y sangre esparciéndose por el suelo.
La visión le provocó náuseas. Soltó el bate y se tapó la boca. No, Zuku. Gritó Denki. ¿Qué? Respondió Izuku antes de mirar a su alrededor y ver que el balón estaba en el suelo y que Denki estaba justo delante de él. ¿Qué pasó? No lo sé, respondió Denki con tono preocupado. Te quedaste paralizado. Parecía que habías visto un fantasma o algo así. Oh, murmuró Izuku, bajando la mirada. No lo sabía. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó, a lo que Izuku asintió lentamente. Denki no quedó convencido por la respuesta de su amigo. Podemos irnos a casa si no te sientes bien. No, no te preocupes, estoy bien, murmuró Izuku mientras se sujetaba la cabeza. Solo, necesito descansar un poco. Denki entrecerró los ojos mirando a Izuku, pero aceptó sus deseos. De acuerdo entonces. A pesar de las alucinaciones, Izuku intentó disfrutar al máximo de su tiempo en la sala de juegos con sus amigos. La diversión continuó hasta que llegó la hora de volver a casa. Al llegar, Izuku reflexionó profundamente antes de buscar en su computadora maneras de superar sus miedos. De acuerdo. Según esto, necesito mantener la calma, pensar en cosas positivas y, si sirve de algo, hacer ejercicio y dedicarme a mis aficiones, leyó mientras anotaba las ideas en su cuaderno. Debería ser bastante fácil. Izuku se recostó en su silla mientras miraba el techo de su habitación. Mientras pensaba en silencio, algo le vino a la mente y se frotó la barbilla. Según esa lógica, una forma de combatir el miedo sería encontrar una solución, especuló. Dado que la mayoría de mis alucinaciones estaban relacionadas con esa noche, saber qué ocurrió me ayudaría a superar mi miedo. Con esa idea rondándole la cabeza, Izuku volvió al ordenador y buscó información sobre los sucesos ocurridos durante su enfrentamiento con Kemono. Tras encontrar los artículos y revisarlos, asintió al ver que All Might había derrotado al grupo y lo había rescatado junto con las chicas secuestradas. Sí, parece correcto, sonrió Izuku, dejando escapar un suspiro de alivio. Esto es lo que All Might me dijo que iba a decirle a la prensa para encubrir lo que realmente sucedió. ¿Ahora? Se agarró el pecho mientras comprobaba si había heridos. Al revisar la lista, sonrió al no encontrar ninguna. Lo sabía, dijo antes de notar algo que le despertó la curiosidad. ¿Una denuncia por desaparición? Kemono y los demás deberían estar en prisión, si no recuerdo mal. Al revisar el informe, los ojos del joven de cabello verde se abrieron lentamente, conmocionado al comprender cada palabra del artículo. Tras aquel incidente, el jefe Kondo fue degradado y desapareció. A pesar de que se realizó una búsqueda, nunca fue encontrado. ¿Qué? Izuku se preguntó qué le habría pasado al hombre después del incidente. Debe de ser depresión. Izuku estaba preocupado por el bienestar del hombre a pesar de todo lo sucedido. Sin embargo, una parte de él se sentía aliviada de que el jefe de policía hubiera sido degradado, considerando que esa noche estuvo a punto de atacarlos a él y a Yumemi. Izuku miró su bate en la esquina de la habitación con una expresión indescifrable mientras veía cómo el arma reflejaba la luz que brillaba sobre ella. Tantas cosas cambiaron esa noche, murmuró mientras caminaba hacia el arma. Al recoger el bate, los ojos de Izuku se abrieron desmesuradamente al ver que estaba cubierto de sangre, lo que provocó que lo soltara del susto. Al darse cuenta de lo sucedido, apretó los dientes y cerró los puños con fuerza. Acéptalo, eres un asesino. Izuku escuchó la voz resonando en su cabeza. Luego se giró y vio su figura sin Kirk reflejada en la ventana. La vida de ese hombre cambió por tu culpa. Y no te importó. ¿Eso es lo que se espera de un héroe? ¿Eso es lo que un héroe debería hacer? Pero yo intentaba salvar a mi familia. También salvé a esas mujeres secuestradas. ¿En serio? Preguntó el doble del espejo, arqueando una ceja. ¿Esto era lo tuyo, eh? En un abrir y cerrar de ojos, Izuku vio sangre salpicada por toda la habitación y las ventanas, lo que lo aterrorizó y lo hizo retroceder. Su cuerpo se estremeció de miedo y terror mientras miraba a su alrededor, viendo múltiples cuerpos con las extremidades dobladas de forma antinatural. ¿Qué? Izuku retrocedió antes de volverse hacia la mesa. Ah, sí, las pastillas. Deberían estar en mi mochila. Al darse la vuelta, solo pudo ver montones de cadáveres, lo que lo aterrorizó antes de que se tomara un momento para intentar calmarse. Cálmate, esto no es real, se dijo a sí mismo. Tal como dicen los estudios, necesito mantener la calma. ¿En serio? ¿Huyendo de la verdad?
La voz resonó en su cabeza. Cerrando los ojos, el joven de pelo verde intentó ignorar todo a su alrededor hasta que sintió unas manos que lo agarraban, haciéndolo temblar de miedo. Recuerda, todo esto se debe a que no tienes peculiaridad. La culpa es tuya. Ahora, Izumi. La voz de Cocoa resonó por toda la casa junto con un fuerte golpe en su puerta. Los fuertes ruidos sacaron a Izuku de su trance, y notó que la alucinación había desaparecido. Luego se giró hacia la puerta y vio a Cocoa con un montón de bocadillos en las manos. Es hora de cenar. Mamá te ha estado llamando desde hace rato. Cuidado, ¿puede que esté furiosa?, preguntó con una sonrisa. Al mirarlo, notó algo que la preocupó. Izumi, ¿estabas entrenando? Creo que todavía tienes tu Kirk activado. Izuku se quedó atónito por lo que ella dijo antes de mirar sus manos y verlas brillar. Oh, murmuró antes de apagar la luz. Supongo que sí. Bajo en un rato. Izuku se detuvo un instante para recomponerse, apartando los recuerdos mientras salía de su habitación. Sin embargo, desconocía la nueva actualización sobre el incidente del circo publicada en su ordenador. No me lo puedo creer. Urahiri gruñó mientras se pasaba los dedos por el pelo, absorto en su dilema. Estaba sentado en su oficina, con los archivos y documentos esparcidos sobre su escritorio, y se frotaba las sienes con los dedos para intentar calmarse, pero sin éxito. No puedo creer que todo ese dinero se haya desperdiciado. Maldita sea. Golpeó la mesa con las manos, con el rostro contraído por la frustración. Todo por culpa de ese maldito Akuma Osore. La policía puede decir que no fue el culpable, pero tiene que serlo. Literalmente no hay nadie más con un Kirk como el suyo. Ese bastardo debió haberlo hecho a propósito. Urahiri hizo una mueca mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Esto no debería ser así. Exclamó antes de levantarse y comenzar a caminar frenéticamente de un lado a otro de su oficina. ¿Qué voy a hacer? De repente, su teléfono cobró vida, asustando al hombre antes incluso de que pudiera contestar. Antes de que pudiera decir nada, una voz distorsionada habló desde el otro lado de la línea. ¿Sabes por qué llamo, verdad? Gotas de sudor corrían por la frente de Urahiri mientras apretaba los dientes, con el corazón latiéndole con fuerza antes de hablar. Lo sé. Vamos un poco retrasados. ¿Retraso? ¿A eso le llamas retraso? La voz lo interrumpió de nuevo. Hemos visto las noticias sobre lo que le pasó a tu preciado circo, por eso nos preguntamos si podrás cumplir tu parte del trato. Sí. Conseguiré el dinero. Solo dame un poco más de tiempo. Suplicó Urahiri con desesperación. Confía en mí. Recuperaré el circo. Solo espera a que eso suceda. Hubo un momento de silencio entre los dos antes de que Urahiri oyera un suspiro de la persona que llamaba. De acuerdo, tienes hasta fin de mes. Urahiri dejó escapar un suspiro de alivio. Pero no te equivoques. Esto es el colmo. Basta de esperar. Si para entonces no tienes el dinero, la voz soltó una risita que heló la sangre de Urahiri antes de continuar. Ya sabes lo que va a pasar. Y esperemos, por el bien de ambos, que para entonces tengas el dinero. Se oyó un clic, que indicaba el final de la llamada, mientras Urahiri bajaba al suelo y se agarraba el pelo. Maldita sea. Murmuró entre dientes. De todas las malditas veces que tenía que pasar esto. Al ver las múltiples notificaciones en su teléfono sobre la cancelación del circo, Urahiri apretó los dientes mientras se levantaba y caminaba hacia la ventana. El espectáculo tiene que continuar, pase lo que pase, murmuró mientras tocaba la ventana, observando la vida nocturna de los habitantes de la ciudad desde arriba. De una forma u otra. Era viernes por la mañana y la luz comenzaba a iluminar la ciudad de Kawasaki, tiñéndola de naranja. En la calle, Izuku corría, escupiendo humo mientras contemplaba el horizonte. Vestía un chándal azul y sus características zapatillas rojas de caña alta. Llevaba unos auriculares colgados del cuello, reproduciendo música. ¿Ya es viernes? Pensó Izuku mientras seguía caminando por la acera. No puedo creer que haya logrado pasar la semana. Parece que fue ayer cuando fui al circo. Izuku vio a una mujer que tenía problemas con su bolsa de basura, así que fue a ayudarla. Gracias, hijo, dijo la anciana con gratitud y una sonrisa. He tenido un dolor de espalda terrible, pero es bueno saber que hay jóvenes amables como tú. Izuku le dedicó a la mujer una amplia sonrisa y se inclinó. De nada.
Tras ayudarla, la mujer también hizo una reverencia antes de entrar en su casa. Al cerrar la puerta, la expresión de Izuku cambió al ver el montón de basura en el suelo. Entrecerró los ojos con dolor al mirar las ojeras. ¿Otra vez? Para una persona normal, parecerían bolsas de basura, pero a sus ojos, vio una pila de cadáveres esparcidos por el suelo. Sabía que el médico me había dicho que tendría alucinaciones durante un tiempo, pero nunca esperé que duraran tanto ni que fueran tan fuertes, pensó Izuku mientras sacaba un pequeño frasco de cápsulas. Ya casi me acabo las pastillas. Dejando escapar un suspiro, decidió sentarse en un banco cercano antes de contemplar el cielo. Tranquilízate, Izuku, pensó Izuku antes de cerrar los ojos y respirar hondo. Tranquilízate. Sin embargo, por más que lo intentó, las ilusiones persistían. Dejando escapar un suspiro, tomó una botella de agua. ¿Otra vez con esto? Preguntó Izuku mientras iba a buscar sus tabletas. ¿Esto ya se está poniendo? Antes de que pudiera terminar la frase, un gato cayó repentinamente sobre su mano, haciendo que accidentalmente se le cayeran las pastillas. ¡Maldita sea! Gritó, intentando atraparlo, pero cayó en una alcantarilla, para su gran disgusto. No. Se volvió hacia el gato y vio que ya se había ido, lo que aumentó su frustración. ¿En serio?, gimió mientras se llevaba la mano a la cara. Ni siquiera pude sacarlas ayer. Bueno, tendré que aguantar hasta llegar al colegio. Izuku terminó su ejercicio matutino y se dirigió a la universidad, intentando ignorar las alucinaciones que lo atormentaban mientras llegaba a clase. Mientras esperaba, se esforzó por mantener la calma al conversar con sus compañeros. Al llegar al campo de entrenamiento, vio a Sekihiro esperándolo con los brazos cruzados, mientras todos permanecían en posición. Buenos días, gusanos. Hoy haremos ejercicio de verdad. Anunció Sekihiro a viva voz. Quiero destruir tantos robots villanos como podáis. A ver cuánto habéis mejorado vosotros y vuestros dones. Podéis usar todas vuestras armas. Todos estaban entusiasmados con el ejercicio, Izuku incluido, mientras se preparaba para ponerse sus guanteletes. Míralo, cogiendo esos guantes. ¿Por qué no se da cuenta de que está decepcionando a nuestra clase? Izuku se detuvo al oír las voces, mirando a todos fijamente, lo que lo confundió. Tranquilízate, pensó Izuku para sí mismo mientras cerraba los ojos. No estarán diciendo eso, ¿verdad? Izuku Midoriya. Te toca. La voz de Sekihiro resonó por todo el campo. No seas una carga. ¿Eh? Izuku giró la cabeza bruscamente hacia el profesor, que arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Dije mucha mierda. Ah, sí. Izuku rió tímidamente mientras se rascaba la nuca. Eso es lo que dijiste. Izuku se dirigió al campo, respirando hondo antes de oír el anuncio de Vlad mientras varios drones volaban hacia él. Mientras tanto, la clase 1 pasaba por allí, y Itoshi vio a Izuku antes de decidir observarlo junto con el resto del escuadrón. Esto tiene que ser bueno, dijo. Diablos, sí. Dijo Denki, Kyoka observando en silencio. Prepárate, Midoriya. Gritó Sekihiro. Muéstrame todo lo que has aprendido hasta ahora. Sí, señor. Respondió Izuku mientras ajustaba las bobinas en sus muñecas. El adolescente de pelo verde respiró hondo, extendió los brazos y apuntó a los robots voladores. Bala de aire, pensó Izuku mientras disparaba una ráfaga de ráfagas de aire, cada una de las cuales abría un agujero en los robots. Tras derrotar a varios robots voladores, Izuku sintió el cansancio en sus brazos antes de cambiar de estrategia y sacar su bate metálico. Girando el extremo del arma, el bate comenzó a desplegar púas y a emitir electricidad mientras se enfrentaba a la horda de robots. Vale, dijo Sekihiro mientras tomaba notas. Intentó defenderse con su bate, pero se vio superado cuando los robots comenzaron a acorralarlo. Oye, ¿soy yo o Midoriya está nervioso? Preguntó Itsuka, a lo que algunos de sus compañeros asintieron. Sí, ahora que lo mencionas, Setsuna entrecerró los ojos. Mientras tanto, Izuku continuó a pesar de la desventaja, abriéndose paso entre los robots con agresividad. Aprovechando un momento para evaluar la situación, oyó varios susurros de sus compañeros. Mírenlo, está teniendo dificultades otra vez. ¿Qué esperabas? Es tan débil. Sí, haría falta un milagro para que fuera útil. Una peculiaridad inútil y un estudiante inútil.
Al oír los murmullos de sus compañeros, Izuku empezó a desanimarse y perdió la concentración, lo que provocó que uno de los drones lo golpeara. Rápidamente se puso de pie y se enfrentó a la horda de drones, pero quedó petrificado de miedo al ver varios ojos brillantes que lo observaban. Sin embargo, lo que más lo aterrorizó fueron las voces que oyó. Patético como siempre, Deku se burló uno de ellos, con una voz que resonaba de forma antinatural. Izuku parpadeó, sorprendido al ver que los drones estaban envueltos en oscuridad. ¿De verdad creías que podías estar aquí con nosotros? Nunca encajarás. ¿Crees que puedes llegar a ser alguien, Deku? A Izuku se le cortó la respiración y todo el cuerpo le tembló cuando los ojos brillantes emergieron del humo y las sombras. Los contornos se solidificaron en los rostros familiares y burlones de quienes lo habían atormentado en su infancia. No, Izuku apenas pudo murmurar antes de oír los susurros de sus compañeros. No, pare, por favor, deténgase. Mientras tanto, en la periferia del paisaje mental de Izuku, Sekihiro notó el cambio en el comportamiento del adolescente, observando en silencio cómo Izuku comenzaba a alejarse de los drones. Itoshi observó a Izuku con una expresión ligeramente preocupada. ¿Qué está pasando? Él nunca es así. Sí, normalmente sería más calculador, dijo Kyoka mientras observaba confundida. Me pregunto qué está pasando. Mientras tanto, los alumnos de la clase 1B murmuraban entre sí mientras observaban a Izuku. Sekihiro observó la situación antes de revisar su insieme. Sé que fue víctima del accidente del circo, pero debería haber tomado su medicación. Entonces le gritó a Izuku. Mi gorilla. Izuku se giró hacia el profesor, jadeando pesadamente con el corazón latiéndole con fuerza. Vamos, tú puedes hacerlo mejor. No puedes ser débil e inútil. Izuku oyó la voz de su maestro. No vuelvas a ser una carga. Al ver a sus acosadores, Izuku intentó reunir todo el valor posible mientras se acercaba a ellos. De acuerdo, dijo, con un torbellino de emociones y pensamientos dándole vueltas en la cabeza mientras seguía caminando. No puedo fallarles, no puedo volver a ser inútil. Sekihiro frunció el ceño mientras seguía observando la actuación de Izuku. ¿Qué le pasa? Yo no le dije que hiciera eso. Le dije que tirar a la toalla. Mi gorilla, no. Gritó. Izuku alzó la mano, que comenzó a brillar intensamente, con las venas resplandeciendo de un verde neón mientras una aura viridiana danzaba sobre su piel como un incendio forestal, alternando entre chispas y destellos parpadeantes. En un instante, Izuku lanzó una poderosa ráfaga de energía que sonó como un cañón, rompiendo el guantelete que sostenía en la mano. Todos observaron cómo la explosión destruía gran parte de los robots, lanzando cables y piezas de máquinas al suelo. ¡Guau! Silbó Denki con frialdad. ¿Acaso Mei mejoró sus balas de aire para que tengan mayor alcance? Itoshi entrecerró los ojos, intrigado. No, ella no ha vuelto a hacer ninguna mejora desde que tengo mi equipo. Oh, dijo Denki antes de volver a mirar al campo. Entonces eso no es bueno. Todos observaron cómo los fragmentos del guantelete de Izuku se esparcían por el suelo mientras su brazo quedaba inerte. Izuku descendió al suelo, aferrándose a su mano flácida que brillaba con energía verde, mientras de su cicatriz comenzaban a emanar pequeños destellos. Al cabo de un rato, la mano empezó a soltar una columna de humo y las venas de su brazo se hincharon. ¡Ay! Gimió de dolor. ¿Me arde la mano? Aunque todos se sorprendieron, Sekihiro no reaccionó igual y empezó a preocuparse. Esto no pinta bien. De repente, Izuku sintió que alguien le agarraba el brazo con fuerza, inmovilizándolo. Se giró hacia la persona, pensando que era un compañero de clase, pero al ver a alguien, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. ¿Qué? Katsuki Bakugo permanecía allí de pie, con una sonrisa maliciosa, mientras su palma crepitaba con chispas y humo. ¿Bakugo? Susurró Izuku, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La sonrisa de Bakugo se ensanchó con malicia. Es hora de morir, Deku. El pánico invadió el pecho de Izuku, cuyo cuerpo brilló tenuemente con energía mientras se movía para defenderse. Pero antes de que pudiera actuar, apareció otra figura. Allí estaba Kemono, en su temible forma de bestia, clavando sus colmillos profundamente en el otro brazo de Izuku. ¿Qué? Los ojos del joven de pelo verde se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Cómo es que?
Las mandíbulas de Kemono se aferraron con más fuerza al brazo inerte de Izuku, provocándole un dolor punzante por todo el cuerpo. Luchando contra sus atacantes, Izuku miró hacia adelante y vio más figuras de su pasado. Sus rostros estaban desfigurados por el odio y la rabia, lo que lo hizo temblar con una mezcla de miedo y terror. «Aléjate», murmuró Izuku. Su corazón latía a toda velocidad como un metrónomo. El brillo de su cuerpo comenzó a aumentar en intensidad. «Por favor, aléjese». Al verlos a punto de atacarlo, los ojos y las pecas de Izuku desataron una intensa luz blanca, y su cabello verde brilló y se agitó violentamente, como una llama viva. Las venas de su cuerpo comenzaron a hincharse mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba. «¿Cómo vais a salvar a la gente si sois así?». Izuku oyó las voces inquietantes a su alrededor cuando vio que estaban a punto de atacarlo. «Ahora muere». En ese instante, algo en su interior se rompió y las venas de sus brazos brillaron intensamente. «Aléjense», exclamó Izuku en voz alta, con la voz quebrada por el miedo. En un instante, una violenta onda de choque telequinética emanó de su cuerpo. La fuerza lanzó las máquinas hacia atrás, estrellándolas contra las paredes. Todos observaron con asombro, algunos incluso vieron una nube de polvo y viento proveniente del adolescente que los obligó a protegerse el rostro. «Bien, tengo una pregunta», dijo Setsuna, frotándose los ojos. «¿Qué fue eso?» «Un nuevo movimiento, supongo», respondió Monoma. O tal vez así era como se suponía que debía ser su peculiaridad. «¿Cuándo podría Letuce hacer eso?», preguntó con los ojos muy abiertos. «En serio, fue genial. Debería hacerlo más a menudo». Itsuka observó el campo. «Parece que consume mucha energía. Mira». Todos se giraron para ver a Izuku, cuyo cuerpo expulsaba humo mientras intentaba ponerse de pie. Sin embargo, su agotamiento se hizo evidente cuando comenzó a jadear con fuerza y su postura se volvió inestable. Mientras tanto, los alumnos de la clase 1 observaban la escena con expresiones de desconcierto mientras veían el cuerpo de Izuku desplomarse en el suelo y a su profesor correr hacia él. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Denki confundido. «Supongo que el Kir de Izuku funcionó». Toru se encogió de hombros. «¿Así que para eso sirve su peculiaridad?», preguntó Kyoka, ladeando la cabeza. «¿Un ataque de aire de área?». «Supongo que sí», dijo Denki cruzándose de brazos. «Tiene sentido si consideramos el nombre de su peculiaridad». Sekihiro corrió hacia el grupo, mirando con preocupación a un exhausto Izuku. Observó a Izuku, que exhalaba humo, antes de arrodillarse a su lado. «Mi gorilla», dijo con firmeza, pero sin crueldad. «¿Puedes oírme, chico?». Izuku gimió, apenas capaz de levantar la cabeza. Sus manos temblaban mientras sus pecas brillaban tenuemente antes de que asintiera lentamente. «Sí, lo siento», murmuró con voz ronca. «Fracasé a pesar de que me dijiste que me esforzara más». Sekihiro se quedó atónito ante lo que dijo el adolescente antes de ponerle una mano en el hombro. «No, yo no, te estaba diciendo que puedes parar cuando estés listo». El rostro de Izuku se contrajo por la sorpresa mientras sus ojos se abrían lentamente como platos. «¿Qué?». Su mirada se dirigió al campo de entrenamiento ligeramente chamuscado, donde los restos destrozados de drones yacían incrustados en las paredes y el suelo. «Creí ver a Kemono y a Bakugo». Sekihiro escuchó las palabras del joven antes de decir: «Descansa un rato, mi gorilla. Ve a beber agua. ¿Puedes levantarte?». Izuku intentó moverse, pero su cuerpo se lo impedía. Al percatarse de la situación de su alumno, Sekihiro ordenó a Itsuka y Setsuna que lo llevaran a la enfermería. Al verlos marcharse, los compañeros se miraron entre sí con confusión y asombro, compartiendo todos un mismo pensamiento. ¿Era una nueva estrategia, un aspecto oculto de su peculiaridad, o algo completamente distinto? En la enfermería, Izuku yacía en la cama con una bolsa de hielo en la frente mientras Recover y Gel terminaba de tomarle el pulso. Mientras tanto, Itsuka y Setsuna esperaban fuera de la habitación. Al cabo de un rato, Recover y Gel les dijo que le avisaran a su profesor que Izuku estaba bien. Murmuró ella, retirando suavemente el termómetro de su boca. Tienes la temperatura corporal alta, pero no fiebre. Tu ritmo cardíaco es superior al normal. Es comprensible, pues así es tu peculiaridad. Por lo demás, estás bien. Oh, vale, dijo Izuku débilmente. Supongo que el gas no ha salido de mi sistema.
Recovery Girl se giró hacia él con una mirada inquisitiva antes de hablar. Lo que me recuerda, ¿qué pasó con tus pastillas? Izuku se frotó la cabeza con una sonrisa nerviosa y torcida. Lo perdí en el desagüe esta mañana, así que no pude tomar nada hoy. Lo que provocó el episodio de hoy, dijo Recovery Girl con un suspiro. Al menos estás bien. Podría haber sido mucho peor. Déjame traerte más pastillas. Izuku bajó la mirada al suelo. Me pregunto cuánto tiempo permanecerá este gas en mi organismo. ¿Quién sabe? Recovery Girl asintió levemente. Luego revisó una pastilla antes de acercarse a él con un vaso de agua y una pastilla. Vamos, tómate esto. Para el dolor de cabeza y las alucinaciones. Izuku tomó la pastilla y el agua. Gracias. Sin embargo, incluso con las pastillas, sigo teniendo alucinaciones, y están empeorando. Recovery Girl escuchó lo que dijo antes de dejar su equipo médico y volverse hacia él. En ese caso, tal vez necesites visitar al orientador, el señor Ryo, o a cualquier terapeuta. Necesitarás ayuda para aprender a afrontar tus miedos. Izuku la miró. ¿Orientación vocacional? Sinceramente, te hacía falta, con lo imprudente que eres, chico, dijo Recovery Girl mientras se sentaba. Sobre todo por cómo funciona tu peculiaridad. Y después de lo que pasó con tu ojo. Izuku dirigió su mirada al techo. ¿Mi peculiaridad? Sí, asintió la anciana. Por lo que hemos visto hasta ahora, tu peculiaridad utiliza la energía de tu cuerpo para activarse, sobre todo en tu caso, ya que tu cuerpo tiene que compensar mucho porque tu peculiaridad aún está en desarrollo. Además, puede que no te hayas dado cuenta, pero tu cuerpo está usando tu peculiaridad inconscientemente. Izuku se sorprendió antes de mirar su cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo? Supongo que es tu reacción de miedo a las alucinaciones, explicó Recovery Girl mientras se frotaba la barbilla con los dedos. Como tu cuerpo entra inmediatamente en modo de lucha o huida, tu peculiaridad se activa con frecuencia cuando tienes una descarga de adrenalina. Por eso no puedo usar mi peculiaridad contigo ahora mismo. Se está calmando desde que tomaste las pastillas. Izuku no podía creer lo que oía antes de mirar su mano y ver el brillo parpadeando en ella. Cerró los ojos y lo detuvo, lo que hizo que su mano temblara de cansancio. Por eso necesitas terapia. Te está afectando más de lo que crees, hijo, dijo Recovery Girl mientras se sentaba en su silla. Observó la expresión de confusión de Izuku antes de tomar una carpeta y cambiar de tema. Hablando de eso, tienes otra sesión de terapia para tu peculiaridad con la doctora Imitsu, pero podemos dejarla para cuando estés recuperado. Izuku asintió antes de que Recovery Girl le diera una gominola y le diera una palmadita en la cabeza con una sonrisa. Sé cómo eres, jovencito. Que sepas que estamos aquí para ayudarte. No es sano guardárselo todo, chico. Porque tienes un límite y, como hoy, vas a explotar sin control. Aunque no quieras. Izuku reflexionó sobre lo que ella había dicho. La anciana se frustró un poco por la indecisión del muchacho antes de darle un ligero golpecito con su bastón. Vamos, chico. Si no recibo un informe del orientador antes de que termine la semana, me aseguraré de que no tengas acceso a la sala de entrenamiento durante un mes. Izuku dio un respingo, sobresaltado por el leve golpe del bastón. Está bien. Iré, lo prometo. Al ver que el adolescente se incorporaba a pesar del dolor que le recorría el cuerpo, Recovery Girl asintió satisfecha. Bien. Ahora vuelve a tumbarte y descansa. Le has dado un buen susto a tu cuerpo y a tu peculiaridad. Es mejor que no te esfuerces demasiado hoy. Izuku hizo lo que le dijeron y descansó el resto del día. Oye, tonta. Necesitamos más jabón. Gritó Katsuki, con los ojos temblando de frustración mientras frotaba furiosamente una mancha en la olla de metal que tenía delante. Al cabo de unos minutos, una gota de agua jabonosa le salpicó el ojo, haciéndole arder aún más. Mierda. Mi maldito ojo. Era un día más en el campo de internamiento, donde todos estaban sometidos a la misma rutina monótona de tareas rutinarias. Katsuki, junto con Kamiya y Seiji, se encargó de lavar la ropa. ¿Por qué demonios no tienen lejía? El rubio apretó los dientes mientras exprimía más lavavajillas en la esponja e intentaba quitar la mancha roja de la olla. ¿Es que no tienen un desinfectante mejor? Deja de quejarte, piñita. Gritó Kamiya mientras secaba los platos que Katsuki le había dado. Su voz tenía un tono ligero, casi cantarino, a pesar de la tristeza del ambiente.
Solo tienes que ponerle un poco de buena vibra, ¿sabes? Katsuki la fulminó con la mirada, apretando la olla con fuerza, como si quisiera aplastarla. ¿Buenas vibras? Me estás tomando el pelo. Solo estoy lavando platos. ¿Qué clase de vibras necesitas para eso? Seiji, que había estado recogiendo los platos en silencio y poniéndolos en el fregadero, tenía una expresión tranquila. Tú te metiste en este lío, Katsuki Bakugo. No dejaste de contestar mal al personal del comedor. ¿De verdad esperabas ser un héroe con esa actitud? ¡Qué indigno! Los ojos de Katsuki volvieron a temblar, esta vez más por la molestia que le producía la calma de Seiji que por el ardor del jabón en el ojo. ¿Quieres repetirlo, señor limpio? Pero si ni siquiera es calvo, interrumpió Kamie con expresión confusa. Quizá tenga algunas zonas sin pelo, pero nada que brille en la cabeza. Oye, dijo Seiji, mirando a Kamie. Innecesario. Me da igual si es calvo o no. Lo que me molesta es esa actitud tan engreída que tiene. Señaló con un dedo enjabonado a Seiji, quien permaneció impasible, colocando tranquilamente otra pila de platos en el fregadero. La expresión del adolescente de pelo morado era tan serena como siempre. Mira quién habla. Si sigues portándote mal, solo te lo pondrás más difícil, aspirante a héroe. Katsuki apretó los dientes con fuerza mientras fulminaba con la mirada a Seiji, y de sus manos brotaban pequeñas chispas. Como si necesitara que un engreído y santurrón me diera una lección. Tranquilos los dos. Interrumpió Kamie, agitando las manos entre ellos. No montemos un drama, ¿vale? Solo estamos aquí para hacer las tareas y marcharnos, ¿no? Katsuki miró con el ceño fruncido a Kamie, luego a Seiji, antes de finalmente arrebatar la esponja y atacar la olla una vez más. Bien. Tienes razón, Utsushimi, dijo Seiji antes de volver a sus tareas. No esperes que sea su amigo. Los farsantes como él me dan asco. Kamie se encogió de hombros, deteniendo a un Katsuki furioso. Como quieras. Blasty. Relájate y no te enfades por esto. Katsuki fulminó con la mirada a Seiji antes de volver a sus tareas. Debería darse por satisfecho de que no lo haya matado. El trío continuó con sus tareas hasta que oyeron que las puertas se cerraban de golpe, provocando un estruendo que resonó en el comedor. Katsudon. Sashimi. Sushi. Vengan aquí, culos. Gritó Bullet, con su voz resonando en el comedor. Después de que Bullet se marchara, el trío se miró confundido antes de intentar terminar su trabajo. ¿Qué demonios quiere ahora? Dijo Katsuki mientras frotaba la mancha con frustración. Acto seguido, soltó una explosión furiosa que logró eliminar la mancha roja, para gran júbilo del rubio. Por fin. No te voy a mentir, si es otra misión en el baño, me voy a desplomar. Dijo Kamie mientras secaba la olla que le estaba dando tantos problemas a Katsuki. ¿Misión en el baño? Katsuki arqueó una ceja. Oh. Sigo olvidando que eres nuevo, dijo Kamie antes de ponerse unas gafas y extender una vara de profesor, para gran confusión de Katsuki. Katsuki entrecerró los ojos. ¿Por qué te hiciste esto? Entonces, el jefe a veces nos da misiones que hacer. Bueno, él las llama así cuando en realidad es solo trabajo comunitario. Recoger basura, limpiar playas, lo típico, explicó Kamie. Al oír eso, a Katsuki le tembló un ojo antes de que esbozara una mueca de desprecio. Eso suena a otra ronda de tortura. Tras completar sus tareas, entraron en los aposentos de Bullet, donde vieron al hombre haciendo flexiones antes de ponerse de pie, sonreír y colocar las manos en las caderas. Ya están todos aquí. Bien. Dijo antes de sentarse a su mesa e indicarles que hicieran lo mismo. Tomen asiento. Al sentarse, Bullet cruzó los brazos y se reclinó antes de mirar a los tres adolescentes. Bien, vayamos al grano. Últimamente, estamos muy ocupados por las fiestas, comenzó el hombre musculoso mientras tomaba una hoja de papel. Por eso, tenemos muchos más trabajos ocasionales de lo normal. Ahí es donde entran ustedes. Kamie y Seiji no se sorprendieron. Sin embargo, el interés de Katsuki se despertó. Sonrió, feliz de poder hacer algo que no fuera una tarea rutinaria. Cruzó los brazos, ajeno a las miradas de Kamie y Seiji. ¿Y qué haremos? Tendréis una lista de tareas de servicio comunitario para todo el mes. Anunció Bullet con indiferencia. Empezaréis con el cuidado de personas en los próximos días. Así que preparaos para ir pronto a Nagoya. Katsuki se quedó paralizado al oír esas palabras.
Su entusiasmo se desvaneció por completo ante la decepción. Apretó los puños antes de escuchar a sus compañeros prisioneros. ¿Así que eso es todo? Bueno, es mejor que fregar platos. Kamie se encogió de hombros mientras Seiji cerraba los ojos y asentía. Acordado. Katsuki solo pudo murmurar en voz baja antes de que Bullet le diera un golpe en el hombro. Esto va a ser divertido, Katsudon. El hombre sonrió ampliamente. Los niños pueden ser un poco traviesos, pero viendo cómo te comportas, lo harás genial. Al ver la sonrisa del hombre, una vena se hinchó en la frente del rubio y su cuerpo se estremeció incontrolablemente. Buena suerte, chico. Dijo Bullet levantando el pulgar. La vas a necesitar. Katsuki apartó la mano del hombre de un empujón antes de alejarse, murmurando con enfado. ¿Qué le pasa? Preguntó Bullet con los brazos cruzados. Está de mal humor. ¿Cuándo no está de mal humor? Pensaron Kamie y Seiji al unísono mientras lo veían marcharse. Katsuki bajaba a zancadas por el pasillo, apretando los puños con fuerza mientras su frustración aumentaba por segundos. La idea de tener que cuidar a un montón de mocosos era como una bofetada para el antiguo aspirante a héroe. Al regresar a su habitación, el rubio se dejó caer en la cama y miró al techo con una mirada fulminante. Si las miradas pudieran dañarlo, el techo entero se vaporizaría. Pensó en su nueva misión, la cual debía cumplir. El hecho de tener que lidiar con un grupo de niños le provocaba una mezcla de irritación y rabia en los ojos. Sin embargo, tras un momento de reflexión, Katsuki se frotó la frente antes de salir de su habitación con las manos en los bolsillos. Este lugar me da asco, admitió con amargura. Muchísimo. Era de noche en Tokio, y las tiendas estaban decoradas con elegantes letreros y diseños al estilo de Halloween para celebrar la festividad. Todos se preparaban. Algunos incluso usaban sus peculiaridades para promocionar sus negocios. En un bar, Akuma y Atsuhiro bebían y se divertían junto con el resto del personal del circo en uno de los reservados. El ambiente se llenaba de risas y tintineos de copas, con música de fondo. Hombre, pensar que el circo iba a ser un fracaso. Exclamó Kanata, uno de los artistas, mientras se bebía un vaso de cerveza. Me alegro del descanso, pero qué pena. Tanto entrenamiento y ensayo para que lo cancelaran. Tenía muchas ganas de que llegara este momento. Lo entiendo, intervino Akuma con una sonrisa mientras comía unas patatas fritas y levantaba su vaso de limonada rosa. De verdad quería lucir mis habilidades. Exacto. Quería ver qué plan loco tenías preparado para esta semana. Dijo la segunda artista, una acróbata llamada Mika, mientras hacía girar la pajita en su bebida. Además, pude practicar ese movimiento increíble que tenía pensado para el número final del circo. ¿En serio? ¿Sueles dormir en la tienda? Jamás habría imaginado que tuvieras un último recurso, dijo Kanata con una sonrisa burlancia. Pero recuerda, dormir no es un movimiento especial. Mika hizo un puchero enfadada antes de gritar. Oye. Yo trabajo. No seas tan imbécil. No estoy siendo un imbécil. Solo estoy diciendo la verdad. Dijo Kanata con una amplia sonrisa. Mika gruñó enfadada antes de abalanzarse sobre Kanata. Todos estallaron en carcajadas ante la discusión de las dos. Akuma soltó una risita mientras agitaba su vaso, observando su reflejo en la limonada. Atsuhiro se recostó en su silla, con la máscara ligeramente levantada para beber un sorbo de whisky. Soltó una risita al ver al forzudo y al acróbata forcejear como niños. Ah, el espíritu de grupo. Incluso en el fracaso, ustedes dos logran convertir la sala en un espectáculo. ¿Espectáculo? Bufó Mika, sin dejar de tirar de la manga de Kanata. Ya verás lo que es un espectáculo cuando lo ponga boca abajo. Kanata soltó una carcajada mientras flexionaba el brazo. Inténtalo si puedes. Veamos si tu movimiento ultra secreto puede hacerme algo. Todos soltaron otra carcajada mientras seguían hablando de sus actividades y planes para las vacaciones. Al rato, la conversación giró en torno al incidente del circo. Sus rostros se ensombrecieron al recordar el terrorífico suceso. ¿Pero quién pudo haber hecho eso? Preguntó Tatsu con expresión de frustración, apretando los dientes. Todo nuestro esfuerzo, desperdiciado. Akuma miró al grupo, percibiendo su frustración antes de bajar la mirada. Lo siento, por mi culpa se canceló el circo. ¿De qué demonios te disculpas, Akuma? Kanata se levantó de su asiento. Todos sabemos que no hiciste nada.
Exacto, asintió Tatsu y continuó. No debes culparte por algo que no hiciste. Esas personas afectadas no son tu culpa. Oh, la gente. ¿Estarán bien? Preguntó Akuma preocupado mientras dejaba su vaso de limonada rosa sobre la mesa. He estado observando, pero no han dicho nada sobre las víctimas. Sí, Akuma. Se están recuperando, respondió Tatsu. Tardarán un tiempo, pero están bien. El único problema es que quien hizo esto sigue suelto y no tenemos ni idea de quién es. Menos mal. Akuma suspiró aliviado al ver que la gente estaba a salvo, pero una parte de él sentía ansiedad por el hecho de que el atacante estuviera allí. Kanata miró a su alrededor antes de arquear una ceja. Ahora que lo pienso. ¿Dónde está Erika? Ahora mismo está trabajando, respondió Akuma, dando otro sorbo a su bebida. No saldrá hasta tarde. Su lugar de trabajo está a 10 minutos andando de aquí. Ah, ok. Mika le dio otro trago a su cerveza. En serio, ojalá tuviera una amiga con quien compartir mi enfado. Mientras hablaban entre ellos, Akuma permanecía en silencio, mirando su bebida con una expresión indescifrable. Quien haya hecho esto tiene que conocerte muy bien, declaró Atsuhiro mientras jugaba con una uva antes de llevársela a la boca. Esto llamó la atención de Akuma, quien se volvió hacia el artista de cabello negro que recogía su copa de vino. Sí, dijo, dando un trago. O eso, o conocen muy bien mi peculiaridad, pero ¿cómo es posible que dure tanto? ¿Estás seguro de que nadie te lo reprocha? Preguntó Atsuhiro mientras se metía otra uva en la boca. Tu peculiaridad no es fácil de copiar. Sobre todo con tus limitaciones y habilidades. Akuma hizo girar lentamente su vaso, y el líquido rosa pálido se meció en suaves olas. Su reflejo se desvaneció en el cristal como un espejo roto, casi burlándose de él. No se me ocurre nadie, dijo finalmente, aunque su voz denotaba vacilación. Le doy vueltas y vueltas a la idea. No hay nadie que sepa lo suficiente como para lograr algo así. He visto gente con peculiaridades parecidas a las de los gases, incluso en mi familia, pero ninguno es tan único como yo, por eso me llamaban, diferente. Kanata frunció el ceño y se cruzó de brazos. Entonces tiene que ser alguien nuevo. Un imitador, o tal vez un grupo rival intentando fastidiarnos. Quién sabe, quizá ni siquiera fue nada personal. Pudo haber sido algo aleatorio. Podrían estar usando tu Kirk porque es el más efectivo o porque eres el mejor de entre todos nosotros para que te echen la culpa. Es posible, dijo Atsuhiro mientras se frotaba la barbilla. ¿Crees que podría ser Urahiri? Todos miraron a Atsuhiro con caras de sorpresa antes de que él se encogiera de hombros. Tiene sentido. Nos guarda rencor y la última vez que vino, estaba dispuesto a despedirnos por descansar. Sí. Siempre ha sido un imbécil, pero esta vez lo fue más que nunca, dijo Kanata mientras le daba un mordisco a su hamburguesa. Estaba como nervioso o algo así. Si no fuera por el sueldo, habría renunciado hace mucho. Exclamó Mika con los brazos cruzados. Ahora tengo que pensar que mi propio jefe quiere que nos despidan, o que nos arresten, probablemente. Tatsu reflexionó un momento sobre la situación antes de inclinarse hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Pero tampoco podemos estar tan seguros. Urahiri es un hombre que adora el dinero y la fama, y si necesita trabajadores, sobre todo profesionales, no le importará si los odia. Los contratará. Es mezquino, pero no tonto. Sin embargo, una cosa es segura. Quien quiera que sea esta persona, si posee el Kirk de Akuma, no solo el circo corre peligro. Podría usarlo contra cualquiera. Kanata dejó escapar un profundo suspiro, pasándose una mano por el pelo. Genial. Justo lo que necesitábamos. Como si el cierre del circo no fuera suficiente, ahora tenemos a un lunático misterioso suelto por ahí con vete tú a saber qué plan trama, usando el Kirk de Akuma. Atsuhiro tomó su vaso. Un lunático misterioso, sin duda. Pero todo truco tiene su explicación, y toda máscara oculta un rostro. Tarde o temprano, se descubrirá. Sí, asintió Mika, intentando aligerar el ambiente aunque su voz temblaba. Bueno, pase lo que pase, no nos vamos a rendir, ¿verdad? Circo o no, nos tenemos los unos a los otros. Kanata sonrió, golpeando su puño contra la palma de su mano. Por supuesto. Sean quienes sean, no sabrán que les golpeó cuando les ponga las manos encima. Tienes razón. Además, tenemos a los héroes de nuestro lado. Todo volverá a la normalidad enseguida. Dijo Tatsu antes de levantar su vaso. Ahora bebamos hasta emborracharnos.
Todos asintieron con vehemencia y continuaron con sus actividades, disfrutando de la velada juntos entre risas y charlas. Al cabo de un rato, cada uno se despidió cuando Akuma se dirigió al lugar de trabajo de Erika. Bueno, nos vemos luego, dijo Kanata mientras cargaba a Mika, que estaba borracho, sobre su espalda. Quiero que estemos juntos de nuevo el año que viene. Akuma sonrió antes de saludar con la mano y decir, muy bien, llega bien a casa. Todos asintieron al marcharse, perdiéndose entre la multitud mientras Akuma miraba la luna. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a su prometida antes de seguir caminando por la calle. Erika le respondió que lo esperaría fuera de su trabajo, lo que lo hizo sonreír y le envió un emoji de corazón. Al cruzar la calle, su sonrisa se ensanchó al ver su mensaje. Te amo. En ese momento, Akuma vio una tarta de queso en una cafetería. Ah, sí. Últimamente ha estado trabajando muchísimo, murmuró para sí mismo. Vamos a recompensarla por su esfuerzo. Entró en el café, tarareando alegremente mientras pensaba en la reacción de su prometida a su regalo. Bueno, será mejor que no haga esperar a Erika, dijo Akuma mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, intentando disimular la enorme sonrisa que se le dibujaba en el rostro. Puedo considerar esto como las vacaciones que necesitaba. Déjame avisarle que le he traído algo de comida. Mientras tanto, Erika revisaba su teléfono, con una sonrisa en el rostro mientras enviaba otro mensaje a Akuma. Es un preocupón, dijo entre risitas. Voy a buscar una botella de agua. Cuando Erika salió del edificio de su empresa y se dirigió hacia la máquina expendedora que había al otro lado de la calle, divisó una columna de humo a lo lejos. ¿Qué está pasando? Preguntó entrecerrando los ojos con suspicacia. ¿Hay algún incendio cerca? Al ver que la estela de humo se hacía más grande, empezó a entrar en pánico mientras sacaba su teléfono. Esto no me gusta nada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Atsuhiro caminaba entre la multitud en la calle con expresión melancólica, las manos en los bolsillos, sintiendo la suave brisa invernal. Iba acompañado de uno de sus compañeros de trabajo, Koji Koda, quien permaneció en completo silencio durante todo el encuentro. Es rarísimo no poder usar mi peculiaridad cuando quiero, dijo Atsuhiro con calma y solemnidad mientras jugaba con una de sus canicas. Tantas cosas pasando a la vez. Ojalá pudiéramos volver a preocuparnos por prepararnos para el último evento. Koji asintió dócilmente mientras su mirada permanecía fija en el suelo. Siento que tu primer evento con nosotros haya tenido que ser así, Koda. Como becario, debes estar decepcionado, dijo Atsuhiro disculpándose. Koji levantó las manos y negó con la cabeza antes de hablar. Está bien. Estas cosas pasan. Al menos, todos están a salvo. Sí, ojalá supiéramos quién lo hizo. Koji bajó la mirada al suelo, con expresión preocupada, mientras se ajustaba el abrigo. Tras un instante de silencio, apretó los puños, sin que nadie sospechara la lucha interna que libraba. Al cabo de un rato, habló. No sé si esto ayuda. Atsuhiro se giró hacia Koji, quien se detuvo y lo miró con una expresión desafiante. Oí a las ratas decir que un desconocido enmascarado se acercó a los tanques, murmuró Koda en voz baja. No sé si decían la verdad, porque fue casi al mismo tiempo que ocurrió el ataque con humo. Atsuhiro se quedó paralizado al oír esto, antes de entrecerrar los ojos confundido. Oh, olvidé que puedes hablar con los animales. ¿Estás seguro? Sí, Koji dejó de hablar y se quedó paralizado en su lugar, con una expresión de terror en el rostro antes de darse la vuelta. Preguntó Atsuhiro, confundido. ¿Qué ocurre? Koji se arrodilló y habló con una rata y un perro antes de volverse hacia Atsuhiro. Huelen a humo, y viene a esa dirección. Señaló en la dirección de donde venían antes de que se percataran de una tenue estela de humo verde en el aire. Al ver el humo ascender hacia el cielo, la expresión de Atsuhiro se ensombreció. Espera. Ese humo. Viene, de la dirección en la que fue Akuma, dijo Atsuhiro antes de correr en esa dirección, sorprendiendo a Koji. ¿A dónde vamos? Preguntó Koji mientras lo seguía. Ahí está mi amo. Gritó Atsuhiro antes de revisar su teléfono. Y si es lo que creo que es, esto no va a terminar bien. Al mismo tiempo, llegó al lugar de trabajo de Erika, solo para darse cuenta de que estaba vacío. Esto lo confundió, ya que había entrado al edificio y preguntado por ella, pero le habían dicho que ya se había ido. ¿Dónde se habrá metido?
Preguntó Akuma mientras revisaba su teléfono, tras recibir otro mensaje de Erika que le indicaba su ubicación. Bueno, espero que aún no haya comido. Gritos y alaridos resonaban en el aire mientras una espesa niebla verde envolvía a la zona. El pánico se apoderó de todos, atacándose unos a otros con sus peculiaridades en medio del caos. En la confusión, algunas personas resultaban gravemente heridas. Erika observaba la escena, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué demonios está pasando?, dijo completamente sorprendida, retrocediendo lentamente. Este no es el camino al trabajo. Observó cómo charcos de sangre salpicaban la zona, producto de los ataques entre las personas. Contempló la destrucción causada por el despliegue de peculiaridades. Esto es una locura, pensó en voz alta antes de fijarse en el color del humo. Ese humo se parece al de Akuma, pero, no puede ser. Antes de que pudiera buscar a Akuma, el humo se acercó rápidamente hacia ella. Erika pensó con rapidez mientras se tapaba la nariz con el pañuelo. ¿Dónde está?, preguntó, mientras sus ojos recorrían el lugar rápidamente. Erika vagaba entre la niebla, apenas capaz de evitar a los ciudadanos enloquecidos. Aku. Llamó a su prometido mientras vagaba entre la niebla. Aku. Después de varios minutos de búsqueda, vislumbró una luz a lo lejos, pensando que era alguien conocido hasta que oyó un crujido. ¡Oh, no! Se agachó rápidamente, esquivando una bola de fuego. Frotándose la espalda, siseó de dolor. ¡Madre mía! ¡Qué caliente! Alzó la vista y vio a un hombre con la mirada desquiciada. De repente, el hombre alzó un hacha sobre su cabeza. Ella se apartó rápidamente justo cuando el hombre blandía el hacha, esquivando el tajo por los pelos. Por favor, detente. Suplicó en voz alta, pero notó el brillo en sus ojos antes de esquivar otro golpe. Aléjate. Antes de que pudiera atacar de nuevo, recibió un fuerte golpe en la nuca que lo hizo caer al suelo. Erika observó al hombre inconsciente durante un rato hasta que asimiló lo sucedido. ¿Qué?, preguntó mientras se ponía de pie. Pensé que me había muerto. Antes de que pudiera moverse, vio una silueta que se acercaba, lo que la hizo retroceder con cautela. La figura emergió del humo, revelando a alguien conocido. Sus ojos se abrieron de par en par antes de que soltara. Urahiri. ¿Erika Igarashi?, preguntó Urahiri sorprendido. ¿Qué haces aquí? Debería ser yo quien te hiciera la misma pregunta, dijo Erika mientras se sacudía el polvo de la ropa. Antes de que pudieran continuar la conversación, un hombre se abalanzó sobre ellos, pero los dos se escondieron rápidamente. Mientras el hombre se alejaba, Erika y Urahiri suspiraron aliviados antes de adentrarse con cautela en la niebla. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Erika incrédula al ver los cuerpos ensangrentados y magullados en el suelo. ¿Qué pudo haber causado toda esta carnicería? Pregúntale a tu novio, dijo Urahiri con amargura. Esto es consecuencia de su estúpida peculiaridad. No hables así de Akuma. Le espetó Erika al pelirrojo, con los ojos llameando de ira. Akuma jamás haría algo así. No lo juzgues con prejuicios. Es un hombre muy bueno. ¿Cómo estás tan seguro? Él nunca estuvo presente cuando todo esto sucedía. Podría estar ahí fuera, creando todo este caos por una maldita venganza. Probablemente intentando destruir la reputación de mi compañía. Ahora, por su culpa, el circo está arruinado. Exclamó Urahiri, apretando los dientes mientras hervía de rabia. Si tan solo nunca hubiera... De repente, se oyó una fuerte bofetada al otro lado de la calle. Urahiri retrocedió antes de tocarse la mejilla, que ahora tenía una mancha roja. Ya has dicho suficiente, dijo Erika con voz tranquila, pero cada palabra que salía de su boca era como veneno. No tienes derecho a hablar de Akuma. No sabes por lo que ha pasado para llegar hasta aquí. Urahiri temblaba de rabia mientras fulminaba con la mirada a Erika. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para hacerme esto? La futura esposa de Akuma, afirmó Erika con calma antes de darse la vuelta. Y, noticia de última hora. Ahora mismo está con el resto del equipo. Es imposible que esté aquí. Saludos a todos. Una voz potente resonó en la zona, captando la atención de Urahiri y Erika. Entre el humo, divisaron una figura encapuchada que extendía los brazos de forma dramática. Notaron que parte de la máscara de la figura era visible, revelando la máscara de Akuma. Al ver la máscara, los ojos de Erika se abrieron desmesuradamente por la sorpresa antes de que murmurara. ¿No? ¿Quién es ese, entonces?
Gritó Urahiri, señalando al payaso enmascarado. ¿No es Akuma Osore? No, me dijo que me estaría esperando en mi lugar de trabajo, dijo Erika mientras revisaba desesperadamente su teléfono. Entonces, ¿por qué está aquí? Gritó Urahiri. No lo sé, respondió Erika con tono de pánico. No lo sé. Urahiri miró a la mujer antes de volverse hacia Akuma. No esperaba que fueras tan canalla. Tenías tantas ganas de arruinarme. ¿Con todo esto te crees el objetivo principal? Menuda arrogancia. Dijo Akuma antes de soltar una carcajada aterradora que resonó por toda la calle. Noticia de última hora. No todo gira a tu alrededor, maldito egoísta. Urahiri tembló de rabia mientras apretaba los puños contra sus costados antes de dar un paso al frente, fulminando con la mirada a la figura que se encontraba entre el humo. ¡Hijo de! Rugió Urahiri enfadado. Sin embargo, Erika rápidamente echó un brazo delante de él. Espera. Exclamó con voz temblorosa mientras sus ojos iban de Akuma a la pantalla del teléfono. Algo anda mal. Esto no me da buena espina. ¿Qué demonios quieres decir? Respondió Urahiri con enfado. El payaso enmascarado ladeó la cabeza, dejando al descubierto sus afilados dientes mientras su voz se volvía burlancia. ¿Qué te pasa, querida prometida? ¿No sabes si soy el hombre al que amas o no? Cállate. Erika se giró hacia Akuma. No sé quién demonios eres ni qué ha pasado, pero tú no eres Akuma. HMPH. Niéguenmelo todo lo que quieran. Dijo el payaso enmascarado riendo antes de extender la mano hacia ellos, lo que provocó que varios tentáculos de humo verde se precipitaran hacia ellos. Pero hay que aceptar la realidad. Una ráfaga de viento las hizo retroceder. El humo se llevó el pañuelo de Erika, obligándola a inhalarlo. Tomó aire profundamente mientras su cuerpo se iluminaba antes de avanzar a grandes zancadas contra el viento. Luego revisó su teléfono mientras intentaba abrirse paso entre la espesa niebla verde. Vamos, contesta, dijo mientras llamaba por teléfono a Akuma. Por favor. Mientras tanto, en otra sección del humo, Urahiri, lleno de rabia, miró a su alrededor y divisó la figura de Akuma entre la niebla. ¿No es triste? Comenzó la figura. Todo ese dinero, toda esa fama, y sin embargo, no te sirve de nada cuando más se necesita. Urahiri apretó los dientes al oír la voz. Furioso, tomó una piedra y se la arrojó a Akuma, pero ésta lo atravesó. Akuma se desvaneció en el aire antes de materializarse junto a Urahiri, sorprendiendo al pelirrojo y haciéndolo caer al suelo. Mira al pequeño Nepo bebé Junior, ¿vas a llorar? Dijo Akuma mientras se agachaba frente a él. Ahora sí que estás atrapado. Entonces Urahiri notó que había varios hombres con traje a su alrededor. Estamos aquí para cobrar, dijo uno de ellos, lo que dejó a Urahiri atónito. Espera. Exclamó Urahiri con los ojos muy abiertos. Te dije que necesitaba más tiempo. Se acabó el tiempo, dijo otro mientras uno de ellos daba un paso al frente y sacaba una katana. Tienes que pagar. Ahora. Espera. Yo. Urahiri metió la mano en el bolsillo para sacar dinero, pero para su sorpresa, solo encontró polvo. Todos los hombres se rieron de él mientras buscaba desesperadamente dinero, sin encontrar más que polvo. Al oír sus risas, Urahiri cayó de rodillas, humillado por la humillación. El gran Urahiri Kanamori. De rodillas, como una perra. Dijo uno de ellos mientras se reían de él. Los puños de Urahiri temblaban mientras seguían riéndose de él hasta que estalló de ira y se volvió hacia Akuma. Soy Urahiri Kanamori. Estás por debajo de mí. Trabajas para mí. No eres más que un peón, una máquina de hacer dinero. Deberías obedecerme. Deberías venerarme. Urahiri respiró hondo un par de veces antes de continuar. Porque eso es lo que eres. Una marioneta. Así que, por mi bien, entrégate. Me da igual si no fuiste tú quien atacó. Deberías ser un peón útil y ahorrarme el trabajo. Akuma permaneció en silencio, lo que provocó que Urahiri riera como un loco. ¿Qué pasa? Vamos. Siempre odié a tu grupo. Así que, después de todo esto, los despediré a todos. Exclamó Urahiri antes de apuntar con su arma a Akuma. De hecho, tengo una idea mejor. Puedo matarte ahora y ser venerado como un héroe, además de ganar algo de dinero. Eso sería mucho mejor. Y oye, me quedo con tu prometida como extra. Unos cuantos dólares y será mía. ¿Qué? Urahiri se quedó paralizado al oír la voz de Erika antes de volverse para ver a la mujer que lo miraba con expresión preocupada.
¿Estabas allí?, murmuró conmocionado. Erika no dijo nada, aún asimilando lo sucedido. Sin embargo, al cabo de un rato, retrocedió, sujetando con fuerza su teléfono. ¿Me equivoco?, preguntó Urahiri mientras se acercaba a ella. Erika permaneció en silencio, completamente incrédula ante la situación que tenía delante. A pesar del torbellino de emociones que la embargaba, mantuvo la calma antes de revisar su teléfono. Akuma, por favor, ayúdame. Mientras tanto, Akuma se abría paso a toda prisa entre la multitud mientras miraba su teléfono. Espera, Erika, dijo, agarrando con fuerza su teléfono. Estaré allí. La policía también vendrá. Al llegar a la calle, Akuma notó una enorme nube de humo verde que cubría la zona. Corrió calle abajo y vio la horrible escena frente a él, pero aún así siguió adelante, buscando a Erika. Erika. ¿Dónde estás?, gritó. De repente, se oyó un disparo al otro lado de la calle, alertando a los transeúntes. Al oírlo, a Akuma se le heló la sangre antes de doblar la esquina corriendo y ver algo que lo dejó boquiabierto. ¿Qué? Lo que vio fue a su prometida, Erika, en el suelo en un charco de sangre, con Urahiri encima de ella con una pistola en la mano. Erika, gritó mientras corría hacia ella y la alzaba en brazos. Vamos, Erika. El hombre buscaba desesperadamente alguna señal de vida mientras la llamaba. Erika. Erika. La llamó, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la sacudía suavemente, haciendo que la mujer lo mirara con los ojos entrecerrados. Bien. Quédate conmigo, llamaré a la ambulancia. Al sacar el teléfono, vio cómo la vida se apagaba en sus ojos mientras ella, lentamente, alzaba la mano para tocarle la cara. Intentó hablar, con sangre que le corría por las comisuras de los labios. Todo fue culpa suya, exclamó Urahiri con frialdad. Esa perra intentó atacarme. Al oír eso, los ojos de Akuma se abrieron desmesuradamente por la sorpresa antes de volverse hacia Urahiri. Su expresión cambió inmediatamente a ira mientras fulminaba con la mirada al pelirrojo. ¿Qué carajo dijiste?, preguntó Akuma, con la voz cargada de rabia. Urahiri se estremeció bajo la mirada de Akuma, sintiendo la furia latente en su interior. Akuma, puedo explicarlo, tartamudeó, su voz delatando su desafío. No es lo que parece. Fue un accidente. Por favor, tienes que creerme. Akuma apretó los puños a los costados y tensó la mandíbula mientras luchaba por contener su ira. Explícate entonces, gruñó con voz baja y amenazante. Porque desde donde estoy, parece que tú eres el bastardo con la pistola en la mano. Urahiri tragó saliva con dificultad, sosteniendo la intensa mirada de Akuma con una expresión de desesperación. Bajó la vista al suelo, pensando en cómo explicarse. Tras un instante de silencio, sus pupilas se dilataron mientras apuntaba con su arma a Akuma. Antes de que pudiera apretar el gatillo, oyeron ruidos a lo lejos y vieron a todos corriendo hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Tatsu antes de mirar a Akuma, sorprendido de verlo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Erika sin vida en sus brazos, antes de retroceder. ¿Qué ha pasado? Urahiri le disparó a Erika. Le disparó a Erika, gritó Akuma, señalando a Urahiri. Por su culpa, Erika está herida y necesita ir al hospital. Llamen a la ambulancia. Por favor. Todos se miraron entre sí, con expresiones de confusión y preocupación. Esto sorprendió a Akuma, quien observó a sus amigos con incredulidad. Tras un rato, Tatsu decidió romper el silencio señalando a Akuma. Entonces, ¿por qué tienes el arma? Preguntó Akuma, con voz confusa. Bajó la mirada y sus ojos se abrieron de par en par al ver el arma en su mano. ¿Qué? ¿Cómo? Completamente confundido, Akuma se giró hacia Urahiri y vio que el arma ya no estaba en su mano, lo que aumentó su desconcierto. Los segundos le parecieron horas mientras intentaba comprender la situación, preguntándose qué estaba sucediendo. Rápidamente, dejó caer el arma con desdén. ¿Qué? ¿Cómo? Pensó Akuma antes de llevarse las manos a la cabeza. No lo entiendo. Yo no tenía el arma. Akuma comenzó a entrar en pánico mientras se agarraba la cabeza. No, murmuró Akuma antes de mirar a Erika, que la sostenía en brazos. No. Se aisló de los sonidos a su alrededor mientras la policía interrogaba a Urahiri. Solo oía su respiración agitada resonando en sus oídos mientras comenzaba a hiperventilar. Salió de su ensimismamiento al oír a Erika toser en sus brazos.
Aguanta, Erika, le susurró Akuma suavemente mientras la abrazaba con fuerza. Hola. Akuma alzó la vista y vio a las enfermeras de la ambulancia frente a él. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la abrazaba contra ellas antes de hacerles una sola petición. Por favor, sálvala. Los trabajadores se miraron entre sí antes de asentir en silencio. Akuma observó cómo trasladaban el cuerpo de Erika a la ambulancia y examinaban sus heridas. Al verlos a punto de llevarla al hospital, intentó seguirlos, pero varios policías lo detuvieron. Esa es mi prometida, necesito estar a su lado, dijo Akuma con la voz quebrada. Entiendo cómo te sientes ahora mismo, pero en tu estado actual no podemos permitirte estar cerca de ella, dijo el policía, antes de ofrecerle una mano en señal de apoyo. Después de todo esto, podremos permitirte visitarla, ¿de acuerdo? Akuma miró la ambulancia que se alejaba antes de asentir con la cabeza y ser escoltado hasta los detectives y otros agentes de policía. Es una auténtica injusticia. Usó su peculiaridad en la calle para hacer que esta gente se atacara entre sí. Su esposa intentó detenerlo, lo que provocó que sacara su pistola y le disparara. Declaró Urahiri dramáticamente. Un momento. Exclamó Atsuhiro mientras corría hacia el lugar. Eso no tendría sentido, ya que Akuma tendría sus brazaletes de peculiaridad. Todos asintieron antes de volverse hacia Akuma, solo para ver que sus brazaletes se habían derretido, lo que hizo que los ojos de Akuma se abrieran de par en par por la sorpresa ante la situación. ¿Qué? ¿Cómo? Pensó, mientras veía caer uno de los brazaletes de una de sus muñecas. Eso es imposible. ¿Lo ves? Exclamó Urahiri señalando los brazaletes de Akuma. Como dije, él tiene la culpa de que el circo haya cerrado. Quería que quebrara. Arréstenlo para que podamos reabrir el circo. En ese instante, los segundos parecieron horas mientras Akuma bajaba la mirada al suelo, completamente incrédulo ante lo sucedido. Toda su vida, todo lo que había construido y logrado, se había esfumado. Fue como una broma de mal gusto. Miró a sus amigos y compañeros de trabajo, quienes lo observaban con rostros de traición y conmoción. Toda la relación que había forjado con ellos se había esfumado. Todos lo miraban con ira y odio, lo que provocó que cayera de rodillas mientras hablaba. Yo no lo hice. Entonces oyó murmullos de la gente a su alrededor, lo que le hizo descender aún más bajo tierra. Así que esa era la razón por la que quería volver con su chica. ¿Para terminar lo que tenía que hacer? Preguntó uno de los presentes. Tal vez, ya sabes cómo son ese tipo de chicos. Probablemente un novio controlador, y además mezquino. Akuma apretó los dientes mientras sus uñas arañaban la tierra. Todas esas personas a las que había salvado con su Kirk, toda la felicidad que había creado. Su felicidad con su prometida, Erika. Todo eso había desaparecido. Y todo esto fue por culpa de una sola persona. Urahiri. La voz de Akuma resonó en el aire mientras fulminaba con la mirada a Urahiri. El gas que emanaba de su boca explotó, cubriendo parte de su rostro. Yo. Alto. Gritaron los policías mientras uno de ellos le propinaba una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, otros agentes lo inmovilizaron en el suelo. Permanecer abajo. Deja de resistirte. Akuma, presa de la rabia, luchaba contra ellos, con la mirada fija en Urahiri, quien esbozó una rápida sonrisa burlona que lo enfureció aún más. Jamás te perdonaré. Espetó Akuma, dejando escapar una estela de humo verde. Pagarás por lo que le has hecho a Erika. Pagarás. Métanlo en el coche. Ladró un agente. Es demasiado volátil para dejarlo aquí fuera. Mientras lo arrastraban hacia el coche patrulla, Akuma miró por última vez la ambulancia que se alejaba calle abajo. Al hacerlo, bajó la cabeza. Su ira se atenuó un poco, reemplazada por el dolor. Miró sus manos ensangrentadas, repasando la escena en su mente. Así que, ¿finalmente has mostrado tu verdadera cara? Los ojos de Akuma se abrieron de par en par por la sorpresa al oír eso, antes de alzar la vista hacia Urahiri y ver una sonrisa en el rostro del hombre. Deberías avergonzarte, dijo Urahiri. Para todos, su rostro reflejaba dolor y preocupación, mostrando la angustia que sentía por la traición de un empleado. Sin embargo, hacia Akuma, esbozó una sonrisa condescendiente, casi burlándose de su situación. Akuma observó al hombre con incredulidad mientras lo introducían en el coche patrulla. Al entrar en el vehículo, notó que sus amigos y compañeros de trabajo lo miraban con expresión de decepción.
Tatsu negó lentamente con la cabeza, y Mika apartó la mirada como si no pudiera soportar mirarlo mientras abrazaba a Kanata, quien le acariciaba la espalda. Al ver sus expresiones, sintió un dolor agudo en el pecho. Un dolor más intenso que cualquier golpe físico. Odiaba que esto hubiera sucedido. Pensaba que su vínculo sería irrompible. Pero quienquiera que fuera esa persona, quienquiera que intentara suplantarla, destruyó el vínculo como si fuera un pedazo de papel. En ese momento, Akuma vio que Urahiri pedía un momento a la policía, quien se lo concedió. El hombre se acercó a él y su expresión de preocupación se transformó en una sonrisa condescendiente. El dolor de Akuma se transformó en ira mientras apretaba los dientes mirando al pelirrojo. Urahiri se inclinó hacia adelante antes de susurrar. Que quede claro. Siempre consigo lo que quiero. Akuma temblaba de rabia ante lo que Urahiri había dicho y golpeó la ventana con las manos. Urahiri se dio la vuelta y se alejó, esforzándose por mostrarse decepcionado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ocultar sus emociones, Urahiri no se percató de la presencia de Atsuhiro, quien lo miraba con recelo. Atsuhiro observó entonces la furiosa reacción de Akuma, lo que lo dejó perplejo mientras se preguntaba: ¿qué le habrá dicho para enfurecer tanto al maestro? Sin embargo, lo que nadie notó fue una figura que observaba toda la escena. La figura reveló ligeramente su rostro, mostrando la máscara de Akuma, mientras se acercaba al borde de la azotea. Genial. Todo está en marcha, dijo mientras veía a Urahiri subir a su coche y alejarse del lugar. Luego volvió la mirada hacia Akuma. Ya verás. La figura se giró y se alejó, su cuerpo sumergido en una nube de humo verde. Rió maniáticamente mientras desaparecían entre la niebla. Esto es solo el comienzo. Unas horas más tarde, al otro lado de la ciudad, Urahiri llegó a casa con una leve risita. Al entrar, se dirigió directamente a la cocina y sacó una botella de vino y una copa. Esta vez amerita un buen vino, dijo mientras se servía una copa. Sonrió ampliamente mientras hacía girar la copa en su mano. Me encanta cuando las cosas salen como quiero. Tras un instante de silencio, oyó una fuerte alarma en su teléfono. Su sonrisa se ensanchó al oír el sonido antes de sacar el dispositivo y ver una notificación. ¿Entonces el circo del dragón puede seguir adelante? Preguntó mirando la luna por la ventana. Luego guardó el aparato en el bolsillo mientras tomaba otro sorbo de vino. Bien. Muy bien. Cerró los ojos, mientras su mente repasaba la escena en la que Akuma era llevado a la cárcel, lo que le hizo sonreír victorioso. Por fin se fue. Ahora sí que puede seguir el espectáculo. Invertí demasiado dinero en esto como para que termine siendo un fracaso, dijo mientras se ponía de pie y tomaba otro sorbo de vino. Buen trabajo sirviendo de escudo humano para mí, Akuma. Bueno gente, ese fue el capítulo número 32, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.